que sean necesarios, sin esperar nada más. Por eso decimos que hay que decretar el estado de alarma y lo venimos diciendo desde el miércoles, porque no hay que esperar a que un inútil, a que un inepto, a que un incompetente, como es Mazón, pida absolutamente nada, porque este tipo ya ha demostrado sobradas veces que no está a la altura de lo que requiere una crisis de estas características, porque este tío es un negligente que no ha hecho lo que tenía que hacer y sigue sin hacer lo que tenía que hacer, porque después de 5 días, todavía dice después de 5 días que hay que tomar medidas. No se puede dejar la gestión de esta crisis en manos de un incompetente y de un inepto. Por eso el Gobierno de España tenía que haber decretado el estado de alarma. Es evidente que aquí el máximo responsable, el mayor responsable, obviamente, y así lo hemos dicho, es el Gobierno de Mazón, obvio. Pero también consideramos que el Gobierno de España podía haber hecho más y tenía que haber enviado ayuda y tenía que haber tomado el mando desde el primer momento para que se hubiesen desplegado desde el martes por la noche o desde el miércoles de madrugada todos los efectivos necesarios para ayudar y amparar a esa gente. Bueno, en primer lugar, respecto a Mazón, desde luego el presidente Mazón tiene que dimitir. Ha demostrado que es un auténtico negligente, que es un total incompetente y, a nuestro juicio, sin duda, no basta con la dimisión, sino que debería rendir cuentas ante los tribunales de justicia por esta negligente y esta calamitosa y catastrófica gestión de la situación. A partir de ahí, en los próximos días, estudiaremos cuáles son los pasos que desde Podemos seguir. Y, en segundo lugar, en cuanto a la declaración del estado de alarma y si es suficiente o no la coordinación entre el Gobierno de Mazón y el Gobierno de España. Bueno, pues es evidente que no es suficiente, es obvio que está siendo insuficiente, porque la realidad es la que es. Y la realidad, y así la manifiestan los propios afectados y afectadas, es que sigue habiendo pueblos enteros que están desamparados, que están abandonados y a donde no está llegando la ayuda. Yo voy a hacer 2 preguntas. La primera: ¿cómo es posible que ante la mayor tragedia acaecida en la Comunidad Valenciana en muchísimas décadas no se considere oportuno elevar el estado de emergencia al máximo nivel? ¿Les parecen pocos más de 210 muertos y casi 1.900 desaparecidos para no decretar el máximo nivel de emergencia? ¿Les parecen pocos toda la gente, la cantidad de afectados que a día de hoy están todavía sin luz, sin agua, prácticamente sin comida, abandonados en sus pueblos? ¿No creen que esto debería significar decretar el máximo nivel de emergencia? Bueno, pues está claro que para el señor Mazón, 210 muertos, casi 1.900 desaparecidos y pueblos enteros que están abandonados a su suerte no es suficiente para decretar el máximo nivel de emergencia. Decretar el estado de alarma creemos que es absolutamente imprescindible, creemos que es del todo necesario porque, como digo, la coordinación y la colaboración entre el Gobierno de Mazón y el Gobierno de España está siendo del todo insuficiente para atender a las y los afectados. Y también queremos dejar claro, el hecho de que haya un estado de alarma significa que cambia el mando político. Es evidente que los equipos van a seguir siendo los mismos, es evidente que aquellos equipos y aquellos técnicos que son los que mejor conocen el terreno, que son los de la Comunidad Valenciana, van a seguir estando en esas reuniones, van a seguir siendo escuchados, van a seguir siendo atendidos, pero cambia el mando político. El mando político, la cadena de mando, la estructura de mando es la misma, cambia que quien asume el mando político, quien toma decisiones, una vez escuchados a quienes saben del asunto, a quienes están sobre el terreno, pero quien toma el mando político es el Gobierno de España, porque, insisto, creo que es suficientemente claro, creo que es algo palmario que el presidente Mazón no está capacitado para gestionar esta crisis. Que el sábado por la tarde, después de 5 días, el presidente Mazón hable de que hay que tomar ahora medidas con urgencia, pues es que es absolutamente lamentable. ¿Y por qué esas medidas no se tomaron el martes por la tarde? ¿Por qué no se tomaron el martes por la noche? ¿Por qué no se tomaron el miércoles? ¿Por qué no se tomaron el jueves? ¿Por qué no se tomaron el viernes? ¿Por qué no se tomaron el sábado? Por favor. Por favor. Y la situación sigue siendo extremadamente grave, sigue siendo extremadamente preocupante, sigue demandando actuación urgente, sigue demandando que se mande ayuda inmediata y eso sigue sin estar llevándose a cabo. Con lo cual, la coordinación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España es evidente que no está siendo suficiente y nosotros creemos que hay que decretar el estado de alarma, que hay que enviar ayuda inmediata, que no se puede postergar, que hay que decretar un decreto de escudo social para proteger a las y los afectados y que, insisto,
Lo que cambiaría con esto es quién asume el mando político. La cadena va a seguir siendo la misma, pero evidentemente las decisiones políticas, que son al final las más importantes, las tomaría gente más competente y menos incapaz que el inútil de Mazón. Hola, ¿qué tal? Yo le quería preguntar, como usted ha dicho que fue un error la visita que se llevó a cabo en Paiporta, ¿no?, a la que fueron tanto el presidente del Gobierno como Mazón y también el rey, quería preguntarle qué considera usted que es el error más grave que se cometió. No sé si cree que es haber acudido a esa zona, el momento en el que se hizo, no sé usted qué piensan que... De algún familiar o seres queridos. Hemos de decir que la absoluta negligencia con la que el Gobierno del Partido Popular de Mazón ha gestionado toda esta situación antes, durante y después de las inundaciones no puede quedar impune. Mazón debe dimitir y debería rendir cuentas ante la justicia. Ha sido una gestión calamitosa y se deben depurar responsabilidades. Es muy evidente que el Gobierno de Mazón priorizó la actividad económica, es decir, que los intereses económicos de los empresarios se vieran afectados lo menos posible al bienestar y a la vida de la gente. Que la alerta no se emitiese hasta las 8 de la tarde del martes, cuando el agua ya estaba arrasando con todo y las víctimas mortales se podían contar por decenas, es un auténtico escándalo criminal que, insisto, no debe quedar impune. La catástrofe natural no se podía evitar, pero muchas de las muertes ocurridas sí podían haberse evitado a poco que se hubiese avisado y alertado a la población del peligro existente con tiempo suficiente para que no les pillase haciendo vida normal o en sus puestos de trabajo. Al final, y no es la primera vez que ocurre, las políticas neoliberales del Partido Popular han costado muchas vidas a la clase trabajadora. También debemos volver a señalar la irresponsabilidad cometida por muchos empresarios que obligaron a sus trabajadores y trabajadoras a ir a sus puestos de trabajo, a pesar de que hacía días se sabía, por los avisos de la EMET, que la situación podía ser realmente peligrosa. Estos comportamientos deben también ser investigados y se deben depurar todas las responsabilidades legales que dieran lugar a ello. Como decimos, la lamentable, la negligente, la calamitosa gestión del Partido Popular de Mazón no exime tampoco de responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez, responsabilidad en que se haya llegado a la situación a la que se ha llegado en estos momentos. Desde el primer día era evidente que el Gobierno de la Generalitat estaba totalmente desbordado y que no iba a tener la capacidad de gestionar la situación conforme a lo que hubiese sido necesario hacer en cada momento. Era evidente que el mismo Gobierno de Mazón, que había cometido la negligencia que llevó a la muerte a cientos de personas, no podía ser el que gestionase la situación de crisis posterior. Por eso, desde Podemos, el mismo miércoles por la mañana solicitamos la declaración del estado de alarma y la puesta en marcha de un escudo social para atender a las necesidades de las y los afectados. Pero el Gobierno, enfrascado en una lucha táctica con el Gobierno de Mazón, no nos quiso hacer caso y se ha negado a ello. La consecuencia de todo esto es que ha habido pueblos donde el Estado ha estado totalmente ausente durante varios días, donde no ha llegado ningún tipo de ayuda. Pueblos en los que la gente ha tenido que convivir con cadáveres en sus propias casas, que se quedaron sin luz, sin agua y prácticamente sin comida y que no recibieron la menor atención de ningún tipo hasta pasados varios días. El abandono y el desamparo que ha sufrido esta gente, estos pueblos, es sinceramente inaceptable. Y esto ya no solo puede ser achacable, como digo, a la nefasta, a la catastrófica gestión del Gobierno de Mazón y del Partido Popular. El Gobierno de Sánchez tenía en su mano la capacidad de intervenir desde el primer día para garantizar que esto no sucediese y la realidad es que no lo ha hecho. No había que esperar a que el negligente, a que el inútil de Mazón pidiera absolutamente nada. Había que tomar el manto y actuar con urgencia y con las medidas extraordinarias que estaban haciendo falta para
atender y para asistir a una población que, como digo, se ha sentido, y con toda razón, totalmente abandonada y desamparada. Es comprensible, por tanto, esa sensación de abandono y de falta de ayuda, y es comprensible la rabia, el cabreo y hasta la ira que muestran esas personas a las que no se les ha ayudado como debería haberse hecho. Además, la visita de ayer del Rey, de Mazón y de Pedro Sánchez a la zona fue un gravísimo error y una demostración de que unos y otros, incluida la propia Casa Real, llevan desde el martes muy alejados de la realidad y pareciera que no son conscientes de la gravedad de la situación, de la gravedad de lo que está ocurriendo en Valencia. Que se les fuera a recibir con indignación era previsible y así fue. Al margen de que allí hubiera grupos de nazis y de fascistas organizados que quisieron aprovechar la situación para generar violencia y agredir al presidente Sánchez, lo cual es absolutamente execrable y condenable y merece un castigo penal para los agresores, lo cierto es que las muestras de rabia y de indignación de la inmensa totalidad de las vecinas y vecinos, de las valencianas y valencianos que allí estaban, son totalmente comprensibles. Esa visita para hacerse la foto y para limpiarse la cara frente a la opinión pública nunca debió producirse y es una auténtica vergüenza. Por último, y dado que la situación sigue siendo de extrema gravedad y que urge tomar medidas valientes y eficaces, seguimos solicitando al Gobierno de España que declare el estado de alarma y que asuma el mando. Y es que los valencianos y las valencianas no pueden estar a expensas de lo que a Mazón le vaya dando en gana solicitar. Creemos que Mazón no está capacitado, no está preparado para ser quien dirija las operaciones y, como digo, creemos que las actuaciones que se deben seguir tomando en estos días deben llevarse a cabo por el Gobierno de España, porque, como repito, Mazón y el Partido Popular han demostrado que son absolutamente incapaces e incompetentes para sacar adelante esta situación. Igualmente, solicitamos que se elabore ya, con urgencia, de hecho ya se va tarde, que se elabore un decreto de escudo social que sirva para atender a las necesidades y demandas de las y los afectados. La situación a día de hoy continúa siendo gravísima, siguen habiendo decenas, centenares, miles de personas desaparecidas y continúan habiendo pueblos que están, como digo, desamparados, calles llenas de lodo y una ciudadanía que se siente desamparada y abandonada. Esperemos que esta vez sí el Gobierno nos haga caso y atienda nuestra petición, tanto de decretar el estado de alarma y, por ende, asumir el mando de la situación y de implementar ese escudo social para que las ayudas comiencen a llegar con total rapidez a las y los afectados. El error ha sido todo. O sea, en un momento de máxima necesidad, en un momento de abandono total por parte del Estado a las víctimas y a los afectados, que el Rey, que Mazón y que Pedro Sánchez vayan a la zona cero de la catástrofe a hacerse la foto, pues evidentemente es un error gravísimo. Lo que se necesita no son fotos, lo que necesita es ayuda urgente. Lo que se necesita es un despliegue sin precedentes para ayudar a las y los afectados. Y eso no está llegando. Y no es que lo digamos nosotros, es que es una evidencia. Es que no hay más que ver las imágenes de los pueblos de la zona cero para constatar, para corroborar y para comprobar que la ayuda no está llegando, o al menos no está llegando en el nivel de intensidad que requiere la situación. Entonces, fotos no, ayuda sí. Creo que es un error enorme, insisto. Considero que es no saber medir la gravedad de lo que estaba ocurriendo y que es una vergüenza que tanto el Rey como Mazón y Pedro Sánchez vayan allí a hacerse la foto. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Que la recibiesen con aplausos? Gente que ha perdido todo, gente que ha perdido sus familiares, gente que ha perdido sus seres queridos, gente que ha perdido sus casas, gente que no puede entrar en sus casas, gente que no puede recuperar a sus seres queridos que han fallecido, gente que no tiene luz, gente que no tiene agua, gente que no tiene comida. ¿Qué esperaban que hiciesen? ¿Que les diesen aplausos? Pues evidentemente lo que hicieron fue mostrar su indignación, su rabia ante el abandono, ante el desamparo al que las instituciones le están sometiendo. Es que de verdad es vergonzoso, es lamentable ir a buscar la foto tanto de la Casa Real como de Mazón, como de Pedro Sánchez, y es
desconocer la realidad y tener un mínimo, y no tener ningún tipo de empatía, insisto, con personas que están sufriendo enormemente a día de hoy. Que a esta hora, a las 11:30 de la mañana del lunes, continúan sufriendo, continúan desamparadas y continúan desasistidas porque no se están poniendo todos los medios que se deberían haber puesto. Aquí hay dos cuestiones. La primera, es evidente que ha habido grupos de ultraderecha que se han coordinado y que han intentado, bueno, pues sacar rédito, sacar ganancia de la tragedia, algo que es absolutamente execrable, vomitivo y abominable, y creemos que el Gobierno de España y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que poner todo de su parte para erradicar a estos grupos de ultraderecha. Al fascismo no se le da ni un centímetro y el Gobierno de España tiene que ponerse muy serio con esto, muy serio con esto. No puede ser que grupos fascistas, no puede ser que grupos nazis, no puede ser que grupos de ultraderecha estén organizados intentando sacar tajada e intentando sacar rédito y sembrando el caos. El Gobierno de España, insisto, esto no lo puede pasar por alto y tiene que tomar medidas urgentes. Eso es una cosa. Y otra es que, al margen de esos grupúsculos fascistas y nazis de ultraderecha, es evidente que entre los afectados el sentimiento es de indignación, de impotencia, de frustración, de rabia, de cabreo, de enojo y de enfado.